Ahora vamos a explicar un poco lo que tiene que ver con los puntos de control. Aquí tengo una ortofoto y en Terraform se supone que cuando coloqué el RTK, uno de los puntos de referencia fue este de aquí. Aquí se posicionó el RTK, se tomaron los datos de satélite y me dio unas determinadas coordenadas. Para este ejemplo, las coordenadas que me dio fue 97.9086.988 en el este y me dio 1.833.621.508 en el norte y en Z me dio 5 metros. Después se posicionó el RTK en esta otra posición y para eso me dio esta segunda delta. Después posicionamos la RTK en esta posición y me dio este tercer delta. Y por último posicionamos el GPS RTK en esta posición y me dio este cuarto delta. Con estos 4 puntos de control vamos a relacionar el proyecto. Hacemos el vuelo en el dron con el RTK dando la información al dron para que haga esa correlación de coordenadas y tenga una mayor precisión el levantamiento. Y los datos de GPS que tengan las fotografías levantadas con el dron pues estén mejor relacionadas, son de mayor precisión. Ahora vamos a ir al programa RecaFotos. Y en RecaFotos vamos a importar todas las fotografías que nos generó el dron. Le decimos que queremos adicionar fotos. Vamos a la carpeta, en mi caso se llama obra, y cargo todas las fotografías. Recuerden que si estamos de forma gratuita solo permite 100 o 120 fotos. Si ya queremos procesar mayor cantidad de fotos tenemos que pagar unos créditos con Autodesk. Ya teniendo las fotografías cargadas acá, vamos a esta opción que es el GSP, Ground Control Points, el que nos permite indicar cuáles son los puntos de control. Aquí nos pide la longitud, la latitud y la altitud para nuestros puntos. Entonces voy a adicionar una fila. Mi primera fila corresponde, la latitud es el este, es mi primera latitud. Mi longitud es el norte. Disculpen, la longitud es el este y la latitud es el norte. Y la altitud es mi Z, en este caso 5. Y tendré una primera coordenada. El sistema de coordenadas que tengo para ese proyecto, Coordinate System, voy a trabajar con, según la información del topógrafo, Magna Singer Colombia is CTRL. Vamos a ver si nos coge este nombre así. Ok, aquí está. Escojo la zona donde fueron tomados los datos. Agrego otra fila porque tengo 4 puntos de control. Lo mínimo que usted debería de tomar es 3 puntos de control para tener una mayor precisión.
Copio mi segundo punto. Le doy doble clic para pegar el valor. Copio y mis 4 metros. Agrego otra más. Y aquí es 6. Y por último, el último delta, y aquí ya tengo todos mis puntos de control. Los salvo. Listo. Ya cuando tengo hecho eso, le doy Done. Él regresa a la pantalla principal. Entonces, como ya tengo cargadas las fotografías, ya le asigné los puntos de control, le voy a decir Create o Crear. Estando acá, tengo que tener en cuenta, si yo, por defecto, él me crea un RCM, que es la malla con textura. Si yo necesito una nube de puntos para poderla trabajar en Revit o trabajar en AutoCAD o algún programa que me lea la nube de puntos, pues le debo activar esta casilla. Si yo necesito la ortofoto para poder calcar sobre ella alguna información, activo esta casilla y habilito los puntos de control que fueron tomados con RTK. Él por defecto ya, como yo ya le asigné un sistema de coordenadas de referencia, me dice que eso es un UTM-84 zona 18 norte. Y efectivamente si miráramos el mapa que les mostré de donde saqué la información en Civil, podemos ver que esta zona es La Guajira, en Colombia, y la zona East de Colombia, o la zona este. Y aquí es donde se hizo el levantamiento. Esto que estamos viendo aquí es la ortofoto del proyecto. Esa ortofoto nos la va a generar el programa Recap Foros a partir de las fotos que le subimos. Él se encarga de hacer un match entre todas las imágenes que tomamos con el dron y a partir de eso pues nos genera la malla, nos genera la nube de puntos y nos genera la ortofoto. Ya teniendo todo eso listo, simplemente le damos Start y este proceso se demora 40 minutos, 1 hora. Cuando el proceso ya esté listo, Autodesk nos envía un correo informándonos que eso ya se realizó. Voy a salirme del proyecto porque yo ya lo he realizado. Y en la parte inferior de mi pantalla o de sus pantallas les debe aparecer el proyecto ya listo. Yo lo llamé Vial. Cuando le hacemos clic sobre este punto, sobre el símbolo de la carpeta, nos manda a nuestro disco duro. Lo tengo abierto. Lo moví. Donde esté la información creada, donde la va a descargar él. Para mi ejemplo, él me la descargó en este equipo, Windows User Ferney DC A-Drive y mis datos, y se llama Vial. ¿Y qué información me entrega Autodesk? Me va a entregar un archivo FBX, que es la malla, que me lo lee 3D Studio, y como pudimos ver anoche, ya AutoCAD a partir de la versión 2019 no lo lee. Habría que abrirlo en 3D Studio y exportarlo, o en programas que me permitan abrir un FBX y exportarlo a DWG. Me entrega un NWC que lo podemos visualizar en Navisworks.
Me entrega un RCM, que es la malla con textura. Me entrega un RCP, que es el archivo que podemos ver en Recap solito. Y una información del punto TIFF, un comprimido del punto TIFF y un reporte de lo que él elaboró. Esta información yo la copié al escritorio. Para que la podamos ver. Windows D. Entonces acá en el escritorio tengo, en el comprimido estaba ortoelevación, la ortoimagen, estaba el FBX, el Navisworks, el RCM y el RCP. Si yo tengo Navisworks instalado y le doy doble clic al icono de Navisworks, el NWC, me abre el proyecto en Navisworks. Y pues acá ya pues nosotros podríamos navegarlo. Ahora, este proyecto, como simplemente tomé información aérea, no hice levantamientos verticales de las construcciones, pues no se nota bien la construcción. Para poder haber hecho digamos los volúmenes de esas construcciones, tendría que haber pasado el dron verticalmente o haber hecho circunferencias alrededor de la construcción, tomando las diferentes fotografías para que el programa las integrara y se pudiera ver un volumen de esa construcción. Como simplemente hice un barrido desde la parte superior, pues es, digamos que lo que mejor se puede notar o apreciar, ya que como el programa no tiene información para hacer match, no genera la parte vertical. Eso sería Navisworks. Si nos vamos a Civil o AutoCAD, puede ser, no hay problema, no necesariamente tiene que ser Civil. En Civil podemos incorporar el RCP o podemos incorporar la ortofoto. Entonces voy a ir a un nuevo proyecto. Y en ese nuevo proyecto le voy a decir que voy a insertar, voy a tachar y busco la ortofoto, la ortoimagen. Y la posiciono. Esa ortoimagen en este momento no me llega con el tamaño correcto. Si yo la amplío, aquí podemos ver la ortoimagen. Se puede ver la calidad pues de la información. Y aquí, ¿qué tendría que hacer? Como yo tengo unos puntos de control, que uno de ellos lo tomé en esta esquina de este desagüe o este sumidero, entonces pues yo puedo posicionar la imagen en ese sitio. Y hay que escalarla de acuerdo al tamaño real de ella. ¿Cómo podemos hacer eso? Podríamos hacer una pequeña diferencia entre dos coordenadas. Acá tenemos una coordenada y acá tenemos otra coordenada Voy a hacer una resta de esas dos coordenadas. Si estoy en AutoCAD, le digo cal y pego ese valor. Me dice que hay 188,44. Esto equivale a 188 metros 444 milímetros. Entonces, ¿qué hago ahí? Yo sé, aquí debería estar marcado el punto de control, sino que no, en su momento no hicimos las marcas. Voy a poner un círculo que represente el punto de control. Este fue uno de los puntos de control.
el otro punto de control fue el de la esquina de ese otro sumidero. Entonces voy y marco ese otro sumidero, que sería aquí. ¿Y qué sucede? Entre esos dos círculos que acabo de tener de punto de control, debe haber 188.44. Entonces vamos a escalar esta figura desde el centro, referencia, del centro al centro, del centro al centro, y tiene que tener 188.444. Ahí ya tendríamos la imagen en tamaño real. Verifiquemos, por ejemplo, un vehículo como estos aproximadamente está entre 2 metros a 2,40 de ancho, y aquí me dice 1,99, 2 metros, está bien, corresponde con tamaños reales. Ahora, también tenemos las coordenadas, entonces posicionemos esta imagen en sus coordenadas a ver cómo nos va. Vamos a decirle a él que ese primer valor, esa primera coordenada, tenemos que esto es nuestro is, y tenemos que esto es nuestro norte, y tiene una altura de 5. Voy a copiar este valor, control C. Voy a decirle que se mueva todo esto desde este punto de referencia y que se vaya a su coordenada. Entonces con eso lo que acabo de hacer es geoposicionar esa imagen, que es una ortofoto. Estando posicionada esa imagen, voy a configurar, abro el Tool Palette, Tool Space, disculpen, y en Settings le configuro, botón derecho del mouse, Edit Drawing Settings, y acá le voy a decir que mi ubicación es Colombia, y quedamos con Magna Singer is central, o no, ya miro, sí es central, y aceptar. Le digo a geolocalización que me deje visualizar el mapa aéreo. Queremos que aparezca, hay veces demora un poco en aparecer. Ah, ya, ahí abajo está. Queremos que refresque. Un poco lento el proceso. Bueno, se está demorando un poco. Cuando él ya refresca, técnicamente nos muestra lo cierro y lo vuelvo a abrir. A ver si es que está fallando la conexión a internet. Bueno, no sé por qué está demorando tanto en refrescar. Bueno, cuando él refresca, nos va a mostrar el mapa como el que les mostré cuando iniciamos la toma de los puntos de control. Ya teniendo, digamos que el dibujo geoposicionado, pues ya simplemente empezamos a tomar datos, información. Por ejemplo, que necesito
posicionar este edificio como tal, o aquí voy a generar una construcción. Vamos a suponer que el levantamiento, vamos a mirar esta área, yo podría como repintar el área para tener una referencia de esta excavación. Vamos a hacer cuánto es el volumen de esa excavación. Entonces podría tomar estos puntos de referencia y ahí tendría el área, control 1. El área de ese elemento que me dice que son 1285 metros cuadrados. Y si la profundidad que vamos a trabajar para esta excavación, supongamos que fueran 3 metros, podría generar un volumen de eso. Podría decirle y que baje menos 3 metros. Y ahí tendría, digamos, lo que voy a excavar. Si a ese volumen le doy un map más pro, y lo toco, aquí tendríamos el volumen, que es aproximadamente 3.856.492 metros cúbicos de tierra que estaríamos desplazando, y tendríamos en cuenta el factor de expansión de ella para determinar, pues, por ejemplo, cuántas volquetas necesitamos para llevarnos esa tierra que hemos excavado. Y esa es una forma de utilizar la geomática para sacar información a través de la unión de la tecnología con drones, la ortofoto y herramientas como Civil. También podríamos calcar la carretera y sacar los metros cúbicos que tenemos en esta carretera. Aquí pues sería trabajado con la ortofoto como tal. Bueno, ahora vamos a mirar una nube de puntos, un RCP en Recap solito. Recap. Cuando abro Recap, él me permite cargar la nube de puntos que me generó Autodesk a través de las fotografías. En este caso voy a abrir un proyecto de un cliente para poderles dar a ustedes la idea de eso. Entonces, como aquí podemos observar, esta nube de puntos es de una fábrica. Por ejemplo, ya estos puntos que tengo aquí son diferentes posiciones donde se montó el LiDAR para sacar la información, y se combinó con la información que saca el dron. Si yo le hago clic en uno de estos puntos, él me lleva a ese sitio, y ahí ya tenemos que cargar las fotografías de ese sitio. Podemos visualizar el sitio con mayor precisión. Entonces yo aquí puedo hacer montajes pues sobre todo medir. Por ejemplo, podría decirle que quiero medir, quiero tomar una distancia y digamos la altura de este pedestal de aquí. A ver que no me lo quiere soltar.
de aquí hasta acá. Me dice que aproximadamente es 1.40, 1.60. La profundidad, pues podría hacerle clic acá. Estamos listando el clip, pero bueno. Y me dice que tiene aproximadamente 74 centímetros más a los chaflanes. Es algo de 76. Puedo irme a otro sitio, a otra parte de la fotografía. Ir avanzando en el proyecto. Digamos que necesito medir la distancia de este murito de contención. Lo voy a medir. Y ahí me dice que tengo, a ver, algo más raro. A medir distancia, no la quiero ortogonal. Puedo acercarme con la rueda hacia adelante. Me alejo. Y observen que él me va mostrando algunas distancias en X, en Y, en Z. Son 2 metros. Fuera de eso puedo tener coordenadas. Si yo me paro en un sitio, por ejemplo aquí, en esta esquina, él me dice que la coordenada es 96,85,37 en X y 97,86,242 en Y 102 en elevación. En la parte superior pues voy a tener todas las fotografías que se levantaron con el LiDAR. Si yo me paso a una de estas, por ejemplo, le hago clic, le hago doble clic, iría a ese sitio y aquí ya me muestra otra parte del proyecto. Y con Recap pues puedo ir tomando dimensiones, me puedo ir dando cuenta qué hay físicamente en el sitio y si la propuesta que yo voy a hacer es viable o no montarla en ese sitio. Ahora, este mismo proceso, sino que no con la nitidez que nos muestra Recap, porque Recap nos está mostrando las fotos como tal, 9 puntos y fotos, lo podemos hacer en Civil. Si yo me voy a Civil, o un programa que me permite incorporar las 9 puntos, puedo empezar a modelar en ese sitio información con respecto a lo que veo en la 9 puntos, o colocar esas 9 puntos y al lado hacer la propuesta de ampliación de la empresa o de la zona. Estando en un proyecto vacío, si yo le digo a él insert y le digo attach point cloud, y en este caso es torre de enfriamiento, le voy a decir ok ahorita. Le pongo una posición cualquiera. Aquí ya me aparecen las 9 puntos. Y con esos 9 puntos, pues yo ya empiezo a jugar dentro del proyecto. Supongamos que necesito ubicar unas columnas o una columna de más para este RAP que va pasando por esta zona, pero que esté ubicada sobre digamos cerca al andén o contigua a estas dos columnas que están aquí. O con respecto a esas, si yo llego y le digo acá que quiero hacer un Bosch, observen que él automáticamente abortó. Vamos a ver por qué abortó. Civil.
Nuevo proyecto. OinCloud. Torre de enfriamiento. OK. Entonces le digo Bosch, esperemos que no aborte otra vez. Y él me detecta caras. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un Bosch sobre esta cara hasta esta profundidad aproximadamente. Ya estando ahí, pues yo empiezo a cambiar de dimensiones para que se ajuste a mi nube de puntos. Y esa, bueno, ahí está un poquitico grande. Ya yo empiezo a jugar con verla por otro lado, girarla, bueno, jugar con ella para ver si se ajusta a esa nube de puntos lo mejor que pueda. Por ejemplo, en profundidad, un metro en profundidad, si está bien por acá. Son objetos, las aquí queda un poquito hacia adelante. Y ya, digamos, posiciono una de ellas, la podría copiar y posiciono la otra. Y ya podría, teniendo, digamos, posicionadas estas, podría ser mi propuesta que las nuevas columnas van a quedar acá. Ahí veo que no intervengo en la zona de andén. Me puedo ir a recap para apoyarme con recap. Buscar dónde están esas torres. Me parece que es acá. Están aquí. Y tomar medidas acá en recap. Vamos a ver si era ahí. Esta torrecita no es más para acá. Vamos a la carretera un momento. Esta de aquí. Entonces, vamos a mirar a esta altura. Miren que aquí hay una conexión de concreto con metálico. Entonces yo podría decirle a él, deme distancia aproximadamente de aquí hasta acá. Son 330 más o menos. Entonces acá en AutoCAD yo le podría decir que esta la voy a copiar aquí a un lado. Estas dos. Esta y esta las copio, esta desplazaría un poco más hacia acá y ellas tienen en estos momentos, vamos a verificar esta altura sería como está por acá y observen que ¿cuánto me marco acá? Me marco me marcó 330. Distancia. Y aquí hasta acá. 340, 345. Entonces ya yo puedo jugar con ella. Entonces decirle, no, yo la necesito a 330. Entonces hago una referencia, 3.3. Y ya sé que esta columna debería llegar hasta esta altura. Entonces me voy guiando
por medidas en el modelo RK, por la nube de puntos como tal. Como pueden ver, la precisión es bastante alta y de esa manera voy modelando ya sea lo que existe o empiezo a hacer mi nueva propuesta sobre incorporando la nube de puntos más el modelo. Si yo le digo conceptual, pues ya podemos ver que efectivamente estas columnas pues son sólidas como tal y están dentro del modelo, y de esa manera podemos integrar también cosas, pues la geomática, para que nos sirva para hacer levantamientos como tal.